Y yo me recuerdo que la Corte anterior dictó una resolución, la primera resolución, que era totalmente violatoria a la Constitución Política de la República de Guatemala. Y la Corte de Constitucionalidad está para salvaguardar a la Constitución, es decir, su función es esa, la defensa de la Constitución. Pero dictaron una resolución totalmente contraria a la Constitución y a otras leyes ordinarias. Posteriormente vinieron otros casos similares a estos y utilizaban como jurisprudencia la primera sentencia que ellos dictaron. O sea, utilizaban como jurisprudencia una sentencia que era totalmente ilegal, una sentencia que no estaba fundamentada en derecho. Pero como ellos la dictaron, decían, para resolver tal y como la Corte dijo en la sentencia de fecha, tal y tal y tal, y pum, se volvían a tirar otra aberración legal. Y así lo fueron haciendo. Entonces, varias de esas sentencias fueron sentencias que no estaban fundamentadas en ley. Por esa razón es que ahora vemos una corte que está de alguna manera limpiando lo que esa corte hizo. Miren, ahí hay un magistrado que se murió, el otro magistrado perdió la cordura, la otra magistrada, la más mala que había en esa corte, salió huyendo y se fue de Guatemala. Ahora dice que es perseguida política. Y que todos los que hicieron pedazos el, el Estado de Derecho de Guatemala y se fueron huyendo, exactamente, ella es una. Hoy se dicen perseguidas políticas o perseguidos políticos. Y la pregunta que uno siempre hace es ¿por qué no enfrentan la justicia? Yo me recuerdo que Tel Maldana siempre decía, ¿a qué le tienen miedo? Enfrenten la justicia, el que nada debe, nada teme, decía Tel Maldana. Y ahora dice que ella no viene porque es una persecución política. O sea, no quiere enfrentar al Estado de Derecho. Miren, por ejemplo, el tema de este periodista. Tuvimos varios días de bombardeo, persecución a los periodistas, a la libre emisión del pensamiento, que por un reportaje donde sale el logro y su principito se enojó y que por eso los persiguió, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ayer, para ya no seguir alimentando ese tipo de cuestiones, el juez levantó la reserva y nos damos cuenta todos de que lo que ella hizo, es decir, a este señor, no por periodista, sino como un individuo más, le están endilgando la comisión de hechos ilícitos personales, no por su función periodística. Y ahora, pues, va a tener que, bueno, de hecho ya está enfrentando la justicia. Se han respetado plazos, se ha respetado lo que no ocurrió en tiempos de la CICIG. Recuérdense, ahí está el juez Miguel Ángel Gálvez, por ejemplo, que se sacó de la manga una prisión provisional que sencillamente no había medios de prueba suficientes y entonces no escuchaba a la gente y los mandaba a la cárcel. Ahí estuvo aquel fiscal Ronnie López, no sé si recuerdan ustedes, estuvo más de 3 meses detenido sin que lo escucharan, porque estaba en prisión provisional, una prisión que no existe en el derecho. En nuestro derecho penal existe la prisión preventiva, pero no una prisión provisional. Y argumentando eso, utilizaron, sí, Juan Pedro, utilizaron esa prisión provisional para meter a la cárcel a un montón de gente. Se va a la CICIG y entonces esa gente comienza a recuperar su libertad porque ya los jueces no se sienten presionados, ya el Ministerio Público tampoco, y entonces comienzan a limpiar las cosas. Y esa gente que es
de esa línea comienza, es que es el pacto de corruptos. O sea, un día Tel Maldana mencionó el tema pacto de corruptos y ahora todo es pacto de corruptos. Yo mismo, por hablar lo que estoy hablando, cualquiera va a decir que yo formo parte del pacto de corruptos. Y yo no sé ni qué es el pacto de corruptos y ni los conozco. Sé que hay corruptos en todos lados, sé que hay corruptos en el lado de ellos, sé que hay corruptos en el otro lado. Y prueba de ello es que si el periodista pues no crea, Brandon, de repente, cuando, cuando, este, cuando este periodista pues sea juzgado, va a haber una sentencia que puede ser absolutoria, puede ser condenatoria. Ahorita no lo sabemos, no lo sabemos. Yo no puedo decir que él sea un corrupto. Bueno, no tengo yo las evidencias, no tengo las pruebas para decir eso. Sí he escuchado un montón de cosas. He escuchado lo que decían que la embajada americana en el tiempo del embajador maricón que estuvo en Guatemala, ¿cómo se llama? Bueno, mejor no acordarse del nombre, le pasaba Johnson. información y la información que tenía la usaba, dicen, no lo sé, yo no puedo asegurarlo porque no me consta, pero dicen que toda la información que le pasaba el embajador, él iba a buscar a la gente y negociaba con ellos. Bueno, mire, si usted no quiere salir en el peladero, me tiene que pagar tanto. Es chantaje. Y, y dicen que así fue como hizo su fortuna. No lo sé. Si se logra demostrar, ese cabal, pero si se logra demostrar eso, seguramente lo van a condenar y puede purgar una sentencia de fácil, 20 años de prisión, pero no por ser periodista, sino por ser mañoso, si es que el Ministerio Público lo logra demostrar. Entonces, a raíz de lo que me preguntaba el compañero, ahí estamos hablando que hubo error de derecho o dolo con respecto a las declaraciones judiciales que se dieron en su momento. Pero la ley del organismo judicial dice que todo eso es nulo de pleno derecho. Por eso las cosas que no nacen a la vida jurídica en un momento determinado se pueden inventar. Y mientras tanto, pues nosotros estamos estudiando derecho, no nos debemos dejar engañar así tan fácil. Miren el tema de la toma el tema de la toma de la universidad. La, la toma de la universidad va mucho más allá de una elección de un candidato. Que bueno o malo el candidato ganó en una elección democrática. El error lo cometieron sus adversarios al haber planteado. Pero fíjese que, Juan Pedro, no es berrinche, eso tiene una razón de ser. ¿Se recuerdan que yo les hablaba a ustedes de la causa? Ahí podemos hablar, hay una causa. Lo que pasa es que, digamos, todos los puestos de poder que tenían los perdieron. Perdieron la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema ya no les obedece como antes lo hacía, perdieron la Procuraduría de los Derechos Humanos, ya van a perder al Procurador General de la Nación, van a perder al Contralor. Es decir, todos los puestos de poder los están perdiendo. Lo único que les queda en este momento es la universidad. Recuérdense que la universidad es la que nombra a todos estos funcionarios. Y cuando llega un rector como que se ve así a las claras que responde a esta línea, se lo quieren volar, pero, pero no pudieron. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué sigue la universidad tomada? Están totalmente en contra, dicen, de la elección del rector. Pues el rector ya fue electo, ya tomó posesión, ya está en funciones.
Entonces, ¿qué están alegando en este momento? Bueno, lo que están es haciendo fuerza nada más para mantener este estado de zozobra, este caos, y tratar de recuperar lo único que les queda. El último reducto que les queda es la universidad. Pero también la universidad ya no es la de antes. Ese grupito marxista dentro de la universidad, que es el atraso en la universidad, eh, ya cada vez está más reducido, más reducido. Ahorita a los estudiantes universitarios, sí, cabal de los 80, Luis Eduardo, a ustedes lo que les interesa es estudiar, graduarse, salir a la calle a ejercer su profesión. Este grupo se quedó durmiendo en la Sierra Maestra, es decir, todavía oyendo a los Guaraguao, al Inti-Illimani y a todos estos grupos que en su momento pues eran famosos, ¿no? En los 80s, de música protesta. Si ustedes ven, hay algunos cafetines aquí en Guatemala, eh, en donde los días viernes, sábado, no sé qué otros días, yo creo que toda la semana, ahí cantan algunos como Gadi Echeverría, como Ronnie, no sé qué, y hasta se me olvidaron los nombres. Yo iba a la bodeguita del centro cuando tocaban ahí, comenzaban eh, a discutir sobre cómo arreglar las cosas en Guatemala, y todos son revolucionarios. Y el escuchar la música andina los regresa a esa época que ya fue totalmente superada, señores, superada. Ahorita nosotros lo que debemos hacer es estudiar, tener más cursos de derecho. Yo por eso he dicho, cursos como derecho agrario, como derecho de pueblos indígenas, ya no debieran de existir en nuestro pensum. No tienen de verdad razón de ser. Nosotros debemos tener cursos de derecho, pero, pero ese resabio de esa época todavía es un retraso para nosotros. Pues fíjese usted que quisiera representarlo, pero como no tengo la representación de nadie, solo tengo boca y como decía mi abuela, mi boca no paga impuesto, entonces sí puedo decir lo que quiera. Pero, pero bueno, no era esa la pregunta era sobre el error de derecho. Entonces decíamos que cuando se aplica una norma con una interpretación equivocada, ya hay error de derecho. Pero el error de derecho no es fuente de derecho. Es decir, que uno se haya equivocado no quiere decir que todos los demás se equivoquen. Me recuerdo que cuando Ríos Montt quería ser candidato a la presidencia, uno que fue decano de la facultad dio luz verde. Esa Corte de Constitucionalidad le dio verde a Ríos Montt para ser candidato. Y ahí se acabó el mito de Ríos Montt. Él se debió haber quedado como siempre. Él no participa porque le tienen miedo. Si Ríos Montt participa, le va a ganar a todos. El pueblo de Guatemala está con Ríos Montt. Bueno, ese era el mito. De repente lo dejan participar y pierde, ¿no? Bueno, creo que el tercer lugar, si no estoy mal. Entonces, la siguiente Corte de Constitucionalidad sacó de la jurisprudencia esa sentencia que había dictado esa Corte, porque era una sentencia aberrante que estaba totalmente, o por lo menos era discutible, y que estaba, según la siguiente Corte, era una sentencia totalmente equivocada. Y para que no fuera utilizada como jurisprudencia para otros casos similares, la dejaron fuera. Es decir, la misma Corte de Constitucionalidad la erradicó de la jurisprudencia de la Corte. Entonces, eso es el error de derecho. ¿Alguna otra duda? Y es que ¿para qué me dejan hablar ustedes sobre eso?
alguien me dice que yo soy, ¿qué? Del pacto de corruptos. No, yo soy una persona normal y medianamente inteligente. Y por eso es que hablo cuando hablo y digo lo que sé, porque lo he vivido. He vivido más que mucha de esta gente y conozco la historia de Guatemala, por lo menos la historia que yo viví, que es la historia de ese levantamiento armado y de la historia de Guatemala que he leído y que la he leído de varias fuentes, no solo de una, para tomar yo alguna conclusión. Pero no soy corrupto, definitivamente no. No soy de derecha, como decía alguien por ahí, pero si tuviera que ubicarme de izquierda, sí no sería. Pero bueno, ¿cuál duda tenemos que resolver? Esto no fue una cuestión de duda, esto fue... Sería buen político yo, ¿eh? Por lo menos los dejo a todos callados. Nadie dice nada, ni siquiera para decirme no estoy de acuerdo con usted, licenciado. Bueno, ¿alguna duda, señores? Solo una pregunta. Cuando hablábamos de anulidad absoluta y relativa, una sí nace a la vida jurídica y la otra no. Exacto. La nulidad relativa, bueno, los negocios que adolecen de nulidad relativa nacen a la vida jurídica. Y precisamente por eso es que son anulables. Es decir, yo hablaba hace un momento de la celebración de un negocio en el cual una persona se equivocaba o lo inducían a error. Si a una persona la inducen a error, cuando se da cuenta, esa persona puede plantear la anulabilidad o la nulidad relativa. Pero mientras tanto, el negocio ha nacido a la vida jurídica. Por eso es que se plantea la anulabilidad, para dejar sin efecto todo lo que ha nacido después de ese negocio. Entonces, todo lo que el negocio ha tenido como fruto, se pide la anulación, precisamente porque hay un vicio de consentimiento, porque la anulabilidad es, ya lo vimos, contra los vicios de consentimiento. Cuando veamos la simulación, vamos a ver que hay dos tipos de simulación. Una simulación relativa, sobre la cual se puede plantear una anulabilidad, y una simulación absoluta, sobre la que se debe plantear una nulidad absoluta. Norelki, perdone, ¿qué tema quiere que amplíe? Buenas tardes, licenciado. El tema de la clasificación de propio e impropio. Propio, cuando uno se equivoca en el momento que está pensando, ¿qué es lo que va a hacer? Impropio, cuando uno declara algo que no es lo que pensó. Y eso ocurre con mucha frecuencia. Es decir, nosotros pensamos algo y por algún motivo decimos otra cosa. No sé por qué, pero lo hacemos. A mí me ha ocurrido y seguramente a ustedes. Yo he pensado hacer una cosa y resulto haciendo otra. O sea, pienso una cosa, probablemente la pienso bien, y cuando declaro lo que había pensado, digo otra cosa. Digo otra cosa. ¿Por qué? Porque no hay congruencia. No es que no nazca la vida, nace a la vida. Lo que pasa a la vida jurídica, lo que pasa es que es anulable. Es decir, si usted piensa una cosa pero dice otra, hay un error ahí. Entonces usted demuestra que hubo un error, eso se puede anular. Se puede plantear la anulabilidad, pero sí nace a la vida jurídica. Lo que no nace a la vida jurídica, entendámoslo sí clarito, es lo que es contrario a la ley. Todo lo que es contrario a la ley o a normas prohibitivas expresas es nulo de pleno derecho. Por ejemplo,
El Código Civil dice que es prohibida la compraventa entre cónyuges. Es prohibida. Si dos esposos celebran un contrato de compraventa, ese contrato de compraventa es nulo de pleno derecho. ¿Por qué es nulo? Porque están haciendo algo que la ley prohíbe. Están haciendo algo en contra de la ley, en contra de una norma prohibitiva expresa. El Código Civil dice expresamente, prohíbe expresamente que se celebre un contrato de compraventa entre dos esposos. Si el contrato lo celebran, ese contrato no nace a la vida jurídica, es nulo de pleno derecho. Ya, en cambio, cuando se trata de un contrato en el que hay error, en el que hay dolo, en el que hay violencia, esos contratos nacen a la vida jurídica, pero se pueden anular si la parte afectada quiere. Si la parte afectada no quiere, el negocio continúa y va a surtir todos sus efectos sin ningún problema. En cambio, el negocio que adolece de nulidad absoluta no se puede revalidar. Es decir, yo sé que celebrar un negocio con una persona y que es nulo de pleno derecho, pues no importa, vamos a seguir con el negocio. No, ese negocio nunca nació en la vida jurídica y siempre va a ser un negocio nulo. ¿Sí, Norelki? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, usted no fue mi alumna, ¿verdad, Norelki? No recuerdo su nombre. No, licenciado. ¿Quién Yo fue su vengo, profesor? Vladimir. Vladimir. Sí. Y antes de Vladimir, ¿quién le dio Derecho Civil 2? Creo que fue la licenciada Cheu. Ah, Ajá. bueno, mejor no hablemos. Es que, ¿saben qué pasa? Yo veo que la base que es Civil 1 y 2, hay algunos que no la tienen muy, muy sólida, muy fuerte. No voy a mencionar nombres de los colegas porque no sería ético hacerlo, pero ustedes lo saben bien. Sí puedo decir, los que fueron alumnos de Carlos Vázquez, en mi opinión, están muy bien, muy, muy bien fundamentados. ¿Y por qué lo digo? En primer instancia, Carlos Vázquez fue mi auxiliar. Yo lo preparé, yo le enseñé a dar clases. Posteriormente se metió a un examen de oposición y ganó la oposición, pero lo mandaron a Civil 1 y 2. Entonces yo lo había preparado para Civil 3 y 4. Entonces, Carlos Vázquez da sus clases pensando en que luego lo voy a recibir yo. Y él sabe perfectamente que si yo veo deficiencia en los alumnos que fueron sus alumnos, la verdad es que le cae conmigo, pues. Es decir, yo no tengo pelos en la lengua y digo lo que digo y lo sostengo siempre y a las pruebas me remito. Entonces yo sí puedo decir, los que fueron alumnos de Carlos Vázquez, su base es buena. Su base es buena. Algunos es excelente. Mire usted, eso de que estaba por jubilarse, eso, a saber, no sé quién se lo va a creer, porque yo lo vengo oyendo desde hace un montón de tiempo, que está enfermo y que se va a jubilar. En otras ocasiones que va a ser candidato a decano y tampoco, que sus alumnos lo quieren, en su mayoría. Es un buen profesor, en términos generales. Pero bueno, no estamos hablando de él. Estamos hablando, señores, de que yo sí veo algunas deficiencias básicas en los alumnos que me toca cada año. Y todo el tiempo les digo, regresen a sus clases, hombre. ¿Qué quieren? ¿Ganar clases o aprender? Porque si quieren solo ganar clases sin aprender,
están en la clase equivocada. Debían de pasarse a otra sección. Ahora, si quieren aprender, están en la clase correcta, pero soy exigente, porque es lo que yo percibo. Recuérdense que yo en alguna ocasión les dije, y ahí sí me puedo enfatuar, y me siento bien al enfatuarme, me siento bien al decirlo. Yo soy maestro, no soy profesor de la universidad, es decir, soy un maestro, y los maestros, si alguno de ustedes es maestro, lo sabe perfectamente, el maestro forma, no informa. El maestro alumbra, no deslumbra. Y es que ese es uno de los problemas. Aquí en la facultad tenemos algunos profesores que son unos genios, pero no saben enseñar y deslumbran. Son aquellos que se pasan hablando de yo cuando estaba en Europa, cuando fui a estudiar mi maestría no sé dónde, que cuando saqué mi doctorado en la Sorbona de París. No, yo no dije nombres, yo solo estoy diciendo que hay gente así, y él no es el único. No se trata de deslumbrar, sino de alumbrar. Que lo poco que uno pueda enseñar, lo aprendan bien. Y mi intención es enseñarles para que ustedes puedan salir a la calle. Sé, así, con certeza, que los que aprenden derecho civil, aunque tengan pésimos profesores de ahí en adelante, van a ser unos excelentes profesionales, porque la base ya la tienen. La base ya la tienen. Y lo demás lo van a aprender por ustedes mismos, porque de lo contrario, se van a quedar en la luna. Y miren, hay 11 facultades de Derecho, hay una catizumbada de abogados en la calle. Y la única manera como ustedes van a poder sobresalir en ese mundo del derecho es con capacidad. Con capacidad. O se vuelven políticos y ni modo, ¿no? Pero ni modo. Bueno, ¿qué más dudas hay, señores? ¿Entendieron la clase? Perdone, yo solo tengo una pregunta así rapidita. El error sustancial dice que recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto. Bueno, yo lo entendí, por ejemplo, si en un contrato de compraventa yo quisiera comprar un televisor, por ejemplo, que me lo ofrecieron con características que tiene internet, que tiene otro Pues montón un de cosas. smart. Ajá, sí, es un Smart TV. Y cuando me entregan a mí el televisor y yo reviso que no tiene ninguna de esas características, o sea, podría ser un error sustancial porque, o sea, no tiene ninguna de las Desde luego, características que... desde luego. Imagínense que más adelante cuando veamos las instituciones que nos permiten que se declare insubsistente un negocio, la ineficacia de los contratos. Vamos a ver, si yo, por ejemplo, compro un reloj y lo compro para bucear, y un día que lo cargo puesto, voy en mi carro y saco la mano para pedir la vía, pero está lloviendo y el reloj se me llena de agua. Ahora imagínenselo ustedes a 20 metros de profundidad. Ese reloj no sirve. Y es que ahí es donde vienen algunos de los problemas que son cuestiones conceptuales y que muchas veces uno por ignorancia no lo entiende. Y yo me acuerdo que antes había un reloj que atrás tenía un delfín. Cuando vemos un delfín ya estamos pensando en el agua. Además decía impermeable. Y había gente que lo compraba, se metía a la piscina y salía con el reloj totalmente inundado. Porque el reloj decía que era impermeable. Impermeable quiere decir que le puede caer agua y todo eso, y no le va a penetrar.
pero aparte es un reloj sumergible. Este reloj que tengo, por ejemplo, no lo he probado, pero este reloj dice que lo puedo meter a 200 metros de profundidad. ¿Quién se mete a 200 metros de profundidad, señores? Yo me meto a una piscina de 2 metros de profundidad y siento que se me revientan los tímpanos y ya voy para arriba. Ahora imagínense a 200 metros. Bueno, pero el reloj dice que puede soportar ese tipo de presión. No lo sé. Tendría que meterlo. Aunque es muy probable, porque por la marca se supone que no puede mentir. Además, supuestamente este reloj fue a la luna y la presión que hay en el espacio es superior a la que hay dentro del agua. Entonces, debiera yo creer que sí aguanta 200 metros con esas presiones que se dan ahí. Entonces, ahí vamos a tener un error. Pero lo vamos a ver más adelante, qué tipo de error es el que se puede dar ahí, cuando hablemos sobre los vicios ocultos y qué sé yo. Pero ahí vamos a ver cuándo un negocio es anulable y cuándo un negocio es nulo. Si yo tengo un reloj de esos que mencioné, eso es motivo para plantear la anulabilidad del negocio. No la nulidad absoluta, sino la anulabilidad. Porque yo voy a llegar y les digo, mira, fíjese que este reloj lo metí entre el agua y se inundó. Puede ser que el empaque no estaba bien. Puede ser que sea un error de fábrica. Y puede ser que se corrija en el taller de la relojería donde lo compré. Ellos lo van a ver y van a ver que efectivamente el empaque no estaba bien, lo ponen bien o le cambian empaque, de ahí me lo devuelven y me dicen, mire, vaya a probarlo ahorita a ver cómo le va, y lo pruebo y el reloj está bien. Pero si no, si no se puede reparar, porque es un error de fabricación, digamos, bueno, ahí estamos hablando de vicios ocultos. Lo más probable es que en esa relojería me digan dos cosas. Una, que me ofrezcan otro. Puede que yo no lo acepte. Si este estaba malo, los demás también, pensaría yo. Y entonces, y la otra es, me devuelven mi dinero. Pero no voy a plantear una nulidad. No voy a plantear una nulidad. Entonces, debemos tener bien claro eso. Hasta ahorita todavía no lo tenemos muy, muy claro. Solo sabemos, eso lo vamos a fortalecer cuando veamos la nulidad y la anulabilidad. Pero sabemos que los negocios que adolecen de vicios de consentimiento son anulables. Nacen a la vía jurídica, pero se pueden anular. Y los negocios que son contrarios a la ley, que son contrarios a normas prohibitivas expresas de la ley, que son contrarias al orden público, o que no tienen requisitos esenciales de validez, ¿cuáles? Ya dijimos, capacidad, consentimiento, objeto y causa. Si les falta alguno de esos elementos, uno que falte, ese negocio es nulo de pleno derecho. No es anulable, es nulo. Es decir, ese negocio no nace a la vida jurídica, como sí nacen a la vida jurídica los negocios que tienen vicios de consentimiento. Entonces, eso sí se nos debe quedar claro. Todos los negocios que adolecen de vicios de consentimiento son anulables. Nacen a la vida jurídica, pero se pueden anular. ¿Cuáles son esos negocios que tienen vicios de consentimiento? El error, el dolo y la violencia. Nada más, esos negocios son anulables. ¿Cuáles son nulos? Todos los que son contrarios a la ley, al orden público, a normas prohibitivas expresas, o que no tengan requisitos esenciales de validez. Es fácil, ¿no? ¿Estamos ahí, Juan? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, señores, si ya no hay más preguntas,
dejamos para la próxima clase, donde vamos a terminar los vicios de consentimiento. Por hoy, pues ya me tengo que ir a la otra sección. Entonces, gracias, Juan Pedro. Si no tienen ninguna duda, pues aquí me despido. Por favor, vean la clase, tomen nota, escriban sus dudas y luego me preguntan. Si hoy no lo pudieron hacer, la próxima clase lo hacen. Pero no se queden con el error. No se queden con el error. Porque recuérdense que ese error que tienen hoy lo van a cometer cuando sean abogados. Y cuando sean abogados va a tener consecuencias serias. La primera consecuencia es que su cliente va a perder. La segunda consecuencia es que los van a demandar por daños y perjuicios. Pueden hasta perder ¿qué? Van a ser expulsados del colegio de abogados y notarios por un error que lo vienen cargando o que lo van cargando desde que eran estudiantes. Recuérdense, alguien decía, no me acuerdo quién, non escola sed vita decimus. ¿Alguna vez oyeron ustedes eso? No, No, ese es un latinazo que dice, se traduce más o menos como no se aprende para la escuela, se aprende para la vida. Y ustedes están aquí aprendiendo para la vida, para cuando sean abogados, no para el examen. El examen me lo pueden ganar con fraude. Pueden trabajar en grupo como lo hacen algunos todavía. Y van a ganar, van a sacar 30, 40 y 30. O sea, van a sacar 100 en los 3 exámenes. Pero ¿cuánto van a saber? Ese es el problema de ustedes en la calle, ¿eh? Entonces, aquí vienen a aprender para la vida. De eso se trata, no para ganar clases. El que viene solo a ver cómo gana las clases va a ser un profesional mediocre. Así con toda la palabra grandota, mediocre. Y así va a vivir, en la mediocridad. Rapidito se nota cuando un abogado es mediocre. Nadie lo contrata. ¿Y entonces en qué paran? En diputados, en políticos, trabajando con el gobierno, delinquiendo, ¿no? Muchos de ellos, porque no tuvieron la capacidad de ser unos buenos abogados. Y yo esperaría que ustedes sí lo sean. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Así es que